Pedro, el hombre de las sombras, atrapa a Pelayo en las garras de su desesperación. En un susurro frío y calculador, lo somete a un chantaje implacable, arrastrando a su alma a las profundidades de la traición. En el avance del capítulo del 15 de julio de Sueños de Libertad, la lucha interna de Pelayo se vuelve cada vez más insoportable. Cada palabra de Pedro es un filo que corta más profundo que cualquier puñal, una amenaza velada que pone en peligro no solo su destino, sino el de aquellos a quienes más ama. La libertad, siempre tan cercana, se escapa como un sueño roto, entre las manos temblorosas de un hombre que ya no sabe en quién confiar. El aire se vuelve pesado, las sombras se alargan, y la esperanza se desvanece con cada segundo que pasa bajo la mirada fría de Pedro, quien ha decidido ser el verdugo de su más dulce ilusión, la libertad. Gabriel, con el corazón lleno de incertidumbre, da los primeros pasos hacia un destino incierto, buscando ganar la confianza y el afecto de Begoña, cuya mirada parece un abismo que no le permite encontrar la luz. La senda que ha elegido es ardua, pero su determinación arde como una llama tenue en la penumbra. Su primer intento, tan frágil como un suspiro, es convencer a don Pedro de que retire la denuncia contra Diosdado, el hombre que irrumpió en el dispensario, como si de algún modo pudiera deshacer el daño ya hecho, borrar las cicatrices que marcaron la noche en que todo cambió. Pero el peso de sus palabras parece flotar en el aire, y sabe que una simple acción no bastará para ganar el perdón de aquellos a quienes ha fallado, ni para desvelar el verdadero rostro de Begoña, cuya confianza permanece tan distante como un sueño al que nunca podrá llegar. En cada paso que da, Gabriel siente el peso de una esperanza frágil y un dolor profundo por cada segundo que pasa sin que su corazón consiga realmente tocar el suyo. Aunque Gabriel no logra alcanzar el objetivo que tanto ansiaba, algo más profundo se enciende en el aire. Su gesto, tan lleno de sacrificio y esperanza, toca el alma de Begoña de una manera que no esperaba, y ella, con la mirada algo empañada por la gratitud, le agradece sinceramente su apoyo. Ese simple acto, tan cargado de intenciones y silencios, crea una conexión que se teje lentamente entre ambos, como un lazo invisible que los atrae con fuerza. Sin embargo, mientras la chispa de esta nueva complicidad comienza a iluminar el rincón más oscuro de sus corazones, Andrés observa desde las sombras. El dolor, primero sutil, comienza a hacerse evidente en su mirada, y los celos, crueles y silenciosos, empiezan a marcar su rostro. El aire se vuelve más denso, y las sonrisas que antes compartían ahora parecen un eco distante. La quietud de la relación comienza a desmoronarse, y lo que antes era seguro se convierte en una tormenta silenciosa, cargada de inseguridades y sentimientos encontrados. Tras el tenso y feroz desencuentro con Andrés en la junta, Damián, con la determinación ardiente en sus ojos, toma una decisión crucial. Una nueva estrategia es necesaria, una que pueda cambiarlo todo. Sabe que solo así podrá recuperar el control que se le escapa entre los dedos. Su primer objetivo, Luis. Un hombre con el que comparte más de lo que parece a simple vista. Damián no solo desea reencontrarse con él, sino reavivar una antigua tradición que alguna vez unió a Gervasio y a él en un pacto de lealtades perdidas. Un vínculo que, aunque ahora se desvanece en el tiempo, guarda el poder de cambiar el rumbo de todo lo que está por venir. Con cada paso la tensión crece, la incertidumbre se palpita en el aire. Y Damián sabe que este es el inicio de un juego peligroso, donde la historia pasada podría ser la llave para abrir las puertas del futuro, o el filo que lo lleve al abismo. Luis, atrapado en un mar de incertidumbre, observa con desconcierto cómo su tío, un hombre tan calculador y reservado, cambia de forma tan drástica. De repente, le otorga una libertad que nunca antes le había brindado, confiándole la dirección del proyecto, del 25 aniversario de la Banda de la Reina, como si en un parpadeo todo lo que conocía se transformara ante sus ojos. La sorpresa es tan grande que apenas puede asimilarla. Sin embargo, Digna, siempre alerta, no tarda en advertirle sobre la extraña generosidad de Damián. Sus palabras, cargadas de desconfianza, se clavan en el aire. «No te dejes engañar», le dice con una mirada que refleja más que simple preocupación. Para ella, la actitud conciliadora de Damián no es más que una fachada, un juego peligroso que esconde intenciones oscuras. La duda se instala en el corazón de Luis, mientras siente que, tras la aparente paz, se esconde una tormenta que podría arrastrarlos a todos. Beltrán regresa a la colonia con el propósito de reconciliarse con Cristina, buscando su perdón. Sin embargo, le impone una condición que ella no está dispuesta a aceptar. Esa exigencia deja al descubierto las verdaderas intenciones de su prometido, forzando a Cristina a enfrentarse a una elección sumamente complicada. En medio de su dilema, Irene se erige una vez más como su mayor aliada y apoyo. Luz, agotada pero determinada, termina finalmente el primer borrador de su artículo científico. Una obra que representa más que palabras en una página. Es su alma puesta en tinta. Con nerviosismo, decide compartirlo con Begoña, esperando encontrar en ella el reconocimiento que su corazón ansía. Begoña, con su mirada incisiva y su sabiduría fría, no tarda en valorar el esfuerzo de Luz,
pero no puede evitar ser brutalmente honesta. Andrés, en un intento desesperado por acercarse a Begoña, se enfrenta a una realidad que no puede ignorar. La distancia que crece entre ellos. Con voz temblorosa, trata de justificar su actitud, pero Begoña, con una mirada fría y llena de reproche, le recuerda su traición, su falta de apoyo en el caso de Diosdado, una herida que aún no ha cicatrizado. Cada palabra que pronuncia, como una flecha afilada, golpea con fuerza el corazón de Andrés. Sin embargo, la conversación da un giro inesperado. Como un eco de lo que fue, sale a la luz la complicidad que ahora une a Begoña con Gabriel. Una alianza que Andrés nunca vio venir y que lo hiere más profundamente que cualquier reproche. La duda se instala en su pecho, y al cuestionar las verdaderas intenciones de Gabriel, espera encontrar en Begoña una respuesta que calme sus miedos. Pero en un giro doloroso, Begoña no duda en defender al abogado, desvelando una lealtad que no había anticipado. Andrés queda paralizado, desconcertado, como si todo lo que creía conocer se estuviera desmoronando a su alrededor, dejando tras de sí un vacío frío y oscuro. Digna, con el alma atenazada por una angustia silenciosa, observó a Damián con una mirada penetrante, cargada de un dolor que no podía esconder. Sus palabras, suaves pero firmes, flotaron en el aire como una sentencia inevitable. «¿Damián? ¿Hasta qué punto crees que todo lo que hemos sido puede desvanecerse así, en un suspiro?», dijo, dejando que el silencio se tragara sus palabras. «El rumbo que has tomado es irreversible, y lo sabes. Los tiempos pasados, aquellos en los que compartíamos sueños y esperanzas, no volverán. Esos días, esos momentos que una vez parecieron eternos, ya se han perdido en la bruma de lo irrecuperable». La tristeza se reflejaba en sus ojos, pero también la determinación, una decisión que había madurado con el paso de los años. «No solo hemos cambiado», Damián continuó con voz quebrada pero firme, «sino que los lazos que alguna vez unieron a los Merino y los de la Reina se han roto para siempre. No hay retorno, no hay reconciliación posible. El abismo entre nosotros ya es insalvable». El eco de sus palabras resonó en el aire, como una despedida amarga e irrevocable, mientras Digna se retiraba, dejando atrás lo que había sido y nunca más sería. Gemma descubrió la ausencia de Teo en el colegio con un nudo en el estómago. La tarde se desmoronaba sobre ella, y la preocupación se tornó en ira cuando lo encontró en casa, como si la indiferencia fuera su única respuesta. El aire entre ellos se volvió denso y pesado cuando Gemma, con voz temblorosa pero firme, lo enfrentó. «Teo, ¿por qué no fuiste al colegio?», preguntó, su tono una mezcla de exasperación y angustia. Su mirada, fría y severa, trataba de ocultar el dolor que sentía, al ver que la confianza entre ellos se quebraba. El niño la miró con una dureza que le atravesó el alma, y sin pestañear le lanzó una respuesta llena de veneno. «¿Qué importa? No soy tu hijo. No me tienes que controlar. Haz lo que quieras con tu vida, pero no esperes que te haga caso». Las palabras de Teo resonaron en el aire como una bofetada, cruel e inesperada. Gemma, sorprendida, sintió cómo el mundo se le venía encima. El dolor de la traición, de la indiferencia, le caló hondo. La herida era más profunda de lo que imaginaba, y la relación que había cuidado con tanto esmero parecía desmoronarse entre sus dedos. El silencio entre ellos fue ensordecedor. Gemma intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Teo, con su mirada llena de desdén, dio media vuelta y se alejó, dejando una brecha insalvable entre ellos. Mientras tanto, Irene y Damián se encontraban en un espacio que solo ellos comprendían. Los días parecían diluirse en una armonía inesperada. No había necesidad de palabras vacías ni de gestos forzados. Su vínculo, que había comenzado como algo incierto, se había transformado en una conexión profunda y silenciosa. Irene se sentía cada vez más a gusto en su presencia, como si todas las piezas de su vida encajaran con naturalidad cuando él estaba cerca. Descubrían, día tras día, que compartían más de lo que jamás habían imaginado. Las risas, las miradas cómplices, las conversaciones que fluían con una intimidad desconcertante. Todo parecía llevarlos por un camino donde no había lugar para las dudas. Ambos, con el paso del tiempo, comenzaron a ver que lo que se tejía entre ellos era algo más que una simple amistad. Era una complicidad que se expandía, una comprensión mutua que los unía más allá de lo evidente, sin palabras, sin promesas. Sabían que algo profundo había comenzado a crecer, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar ir. Marta estaba sentada en la mesa, con las manos temblorosas sobre el periódico abierto frente a ella. Las palabras en la primera página parecían clavarse en su pecho, como cuchillos afilados. Un escándalo, uno que podría tumbar a su rival político, Pelayo, se desbordaba en titulares y detalles sucios. Era un golpe directo, y algo en su interior le decía que esa información no había llegado allí por casualidad. Su mirada se levantó hacia él, que se encontraba al otro lado de la sala, sumido en sus pensamientos, como si nada de eso tuviera relevancia. Marta, con el corazón acelerado, no pudo evitar la pregunta que le quemaba los labios. «Pelayo, ¿sabías de esto?», dijo, la voz temblorosa de inquietud, pero con la firmeza de quien intuye la verdad.
Pelayo la miró, su rostro impasible como si nada pudiera afectarle. Sus ojos, fríos y calculadores, no reflejaban el menor atisbo de sorpresa ni de culpa. Guardó silencio, pero en sus labios asomó una sonrisa contenida, como si la tormenta que se desataba a su alrededor fuera un mero incidente pasajero. «No sé de qué hablas», respondió, como si realmente lo ignorara. Pero Marta sabía que él no era un hombre de ignorar nada. El dolor de la incertidumbre la envolvió, pero lo que él dijo a continuación la dejó aún más desconcertada. Su tono cambió, se suavizó y por un momento pareció humano, accesible. «Hay algo más importante de lo que deberías preocuparte ahora». «Marta», dijo, y la mirada en sus ojos, aunque distante, había cambiado. Había algo nuevo allí, algo que no comprendía del todo. «Los trámites para nuestra futura paternidad van bien, pronto tendrás noticias». El aire entre ellos se volvió denso, y Marta, aunque un poco conmocionada por las palabras de Pelayo, no pudo dejar de sentir la distancia que se interponía entre ellos. Su mente aún procesaba el escándalo en la prensa, pero la mención a su futura paternidad se había convertido en un ruido lejano, como una melodía distorsionada que no lograba escuchar con claridad. Poco después, en una reunión que parecía inevitable, Pelayo se encontró frente a don Pedro. La tensión en el ambiente era palpable, como si las palabras que estaban a punto de pronunciar pudieran cambiar el curso de todo. Don Pedro, con su mirada penetrante, había estado esperando este momento, y ahora que lo tenía, no lo dejaría escapar. «Pelayo», comenzó don Pedro, con una sonrisa sibilina que no alcanzaba a iluminar sus ojos. «Has hecho lo que te pedí. El favor está hecho, pero ahora es momento de sellar nuestra alianza». Pelayo lo miró en silencio, sin emoción alguna, como un jugador experimentado que ya conocía el precio de cada movimiento. «¿Y qué es lo que deseas a cambio?», preguntó con voz fría, sin titubeos. Don Pedro se inclinó hacia adelante, la oscuridad de la habitación reflejada en su rostro, y sus palabras llegaron con un peso casi tangible. «Gabriel, quiero que investigues a Gabriel. Necesito saber qué hay detrás de ese hombre. No me importa el precio, pero debes averiguar todo lo que puedas sobre él. Su pasado, sus conexiones, sus debilidades, todo». El rostro de Pelayo no cambió, pero en su interior, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una claridad aterradora. Había tomado una decisión, y esa decisión lo llevaba por un camino de sombras y traiciones que no podían evitarse. La alianza estaba sellada, pero el precio sería mucho más alto de lo que imaginaban.